Y bueno, luego viene el stack. El stack, bueno, pregunta de examen. ¿Sí? El stack, ¿qué es el stack? Exactamente, un espacio en memoria, ¿sí? Donde funciona como una pila, es decir, lo último que meto es lo primero que saco. LIFO. ¿Sí? LIFO. Exactamente, ¿verdad? Y justamente la operación de meter algo en el stack se conoce como push y sacar algo del stack se conoce como pop. ¿Sí? Y vean que aunque yo no tenga el stack implementado en hardware, los programadores podemos implementarlo en software. O sea, a final de cuentas, hago un programita que se comporte así, ¿verdad? Sin embargo, hay procesadores que ya tienen esto implementado en hardware. ¿Por qué lo quisiéramos tener implementado en hardware? ¿O por qué no? No más por batallar. ¿Qué ventajas le ven a que tenerlo en hardware o no tenerlo en hardware? Ok, si está en hardware tiene que ser más rápido, ¿verdad? Sí. Aparte no tengo que preocuparme por programar eso. Y la desventaja de tamaño. La desventaja es que el costo porque al final de cuentas tiene que ser una memoria, es como si fueran registros y eso es caro. ¿Sí? Por otra parte, si lo hago en software, pues y tengo 32 gigas de memoria, pues puedo poner un stack de 30. Mientras me quepa el sistema operativo, no hay bronca, ¿verdad? ¿Sí? Y lo puedo hacer, ¿sí? ¿Estamos? Normalmente hay algunos procesadores que tienen un registro especial que le llaman el stack pointer, ¿sí? O el registro SP, ¿sí? Que justamente apunta o tiene la dirección guardada ahí del el top del stack, ¿sí? O lo que está encima del stack. Es decir, si yo quiero sacar algo, simplemente basta con que yo lea lo que está en esa dirección de memoria, ¿sí? Y bueno, automáticamente el push, por ejemplo, ese es un stack que va bajando. Conforme yo hago un push, le voy restando al stack. ¿Sí? Yo empiezo en un valor de 1000 y le resto 4, ya nada más me quedan 996. ¿Sí? Bytes. Y ahí me la llevo, ¿no? Y el pop es al revés. Cargo lo que hay y le voy sumando. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, subrutinas. Mejor conocidas como funciones, ¿verdad? Si ustedes las conocen como funciones, ¿verdad? En C. Acá en ensamblador se llaman subrutinas. ¿Sí? Y una subrutina, una vez que tenemos un programa y yo quiero una tarea muy particular que es repetitiva o la voy a utilizar muchas veces, pues normalmente la genero como una subrutina, que puede ser, por ejemplo, un ordenamiento de una lista, una operación matemática, ¿sí? Y esto lo implemento como un conjunto de instrucciones. A esto le conozco o le llamo subrutina. Entonces, en lugar de reproducir todo el bloque de la subrutina, ¿sí? En cada parte del programa, es decir, copiar y pegar, lo que hago es, hago una llamada a la subrutina. Que esta llamada a la subrutina, ¿sí? Se utiliza una instrucción especial que se llama call. Nosotros en nuestro set de instrucciones no la tenemos, pero tenemos una mentada jump que hace exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos un jump incondicional que aparte guarda la dirección de regreso, ¿verdad? Entonces, esa puede funcionar excelente. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, brincamos a un bloque o al mismo bloque de instrucciones, esto para guardar espacio en memoria, pero tenemos que regresar a donde estábamos, ¿verdad? De tal manera que la rutina tiene que regresar. Ahora entienden por qué cuando yo pongo una función en C, pongo al final un return, porque es justamente regresa a donde estaba. O sea, no es arbitrario que se llame return, ¿verdad? ¿Por qué regresar a dónde va? Es justamente por esto, porque es regrésate a la instrucción que estabas ejecutando. ¿Sí? Justamente tenemos una instrucción tipo return, ¿sí? Y lo interesante es que las subrutinas pueden ser llamadas de cualquier parte del programa. Y bueno, ¿cómo puedo regresar yo al espacio o a mi dirección correcta? Pues para esto yo tengo que guardar justamente en donde me quedé
Y yo debo de tener justamente un enlace con mi subrutina, ¿sí? Este enlace de subrutina es lo que hace el enlazador, ¿sí? Cuando ustedes compilan un programa en C, dice compilando, generando código objeto. Después que termina eso, dice linking, ¿sí? Ese linking es justamente estoy generando la información para enlazar todas las llamadas de funciones que tú hiciste a las funciones que yo ya tengo definidas, como el print, el clear screen, el scanf, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, durante la ejecución de la instrucción call, yo actualizo el PC, ¿sí? Para apuntar justamente a la primera instrucción después de cada. Y guardo la dirección para regresar a la ejecución. Y el método más simple es utilizar lo que le llamamos un link register. En nuestro caso, el R7. ¿Se acuerdan que yo les dije, aquí voy a guardar todo esto, el PC lo voy a guardar en R7 y uno se queda así, bueno, este güey, ¿por qué lo quiero guardar en R7? Por esto, ¿sí? Para poder tener funciones y regresar de mis funciones, ¿verdad? Entonces vean, así de, digamos, de fregadito que vean a mis 6 instrucciones, nomás con 8 instrucciones, pues, tiene lo suyo, ¿eh? Es poderoso. Y se defiende. Digo, porque maneja punteros y puede manejar funciones, ¿verdad? O sea, vean que el hecho de haber puesto esas instrucciones me permiten hacer eso y me da mucha potencia, ¿verdad? ¿Pero por qué R7? ¿Perdón? La lección de R7. ¿Por qué Porque es el último, ¿verdad? Normalmente siempre trabajo en los primeros. En el último siempre se me olvida que lo tengo, ¿verdad? Entonces por eso el R7, de hecho lo vamos a ver, ARM siempre deja los últimos registros para este tipo de cuestiones. Entonces fue así como que, pues así lo hace ARM porque yo no, bueno. Dice, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, justamente cuando yo quiero regresar de mi función, basta con que cargue lo que hay en R7, en mi caso, lo guardo otra vez en el PC y ya regresé a donde andaba. ¿Sí? Interesante, ¿no? Les digo, en nuestro caso se llama el R7, en ARM luego sí creo que le dan el nombre de Link Register y en algunos otros procesadores también existe el nombre de Link Register. ¿Sí? Y esto es así como funciona, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tengo una función que se llama sub y en la línea 200, o en la localidad 200, tengo esa llamada a sub. Y resulta que sub está en la localidad de memoria 1000. Ahí, vean que mi PC tiene que cargar el 1000 y empieza a ejecutar las instrucciones. Llega el return y el return carga lo que hay en el register, que es el 204, y ahora vale 204, ¿verdad? Entonces, vean que cuando yo antes de brincar a la dirección 1000, el 204 lo guardo en el link register acá abajo, y en el return lo regreso al PC, ¿sí? Y con eso simplemente ya garantizo poder casi irme de vacaciones y regresar donde me había quedado, ¿verdad? Algo similar, casi igual, va a ser para las partes de las interrupciones. Ahí, en lugar de ser una función simple, va a ser una interrupción donde es algo a lo mejor más prioritario. Incluso puede hacer algunas otras cosas en el inter. Pero normalmente así sucede, ¿no? Me voy a atender una interrupción porque tengo una función de atención de interrupciones. Suena largo, pero sí, es una función de atención de interrupción. ¿Sí? Todo termina en on, ¿verdad? Función de atención de interrupción. ¿Sí? Ok, y bueno, esto justamente me puede permitir que una función mande llamar a otra función. A la chingada. Imagínense, estoy haciendo una función y de repente quiero utilizar la función print. Pues ya no nada más es ir a esa función, desde ahí me tengo que ir a otra función. Y aquí viene algo interesante. Ok. ¿Qué guardo pues en el link register? ¿Lo de la primera o de la segunda? Porque si me voy por segunda vez, ya cuando regrese nomás regreso a la primera. Y para regresar a la otra, ¿de dónde lo saco? Exactamente.
me apoyo de mi stack, ¿sí? Lo guardo mientras en el stack y ahí lo voy a tener, ¿verdad? Cuando lo ocupe ya sé que dicen, el último que metí va a ser el primero que voy a sacar, entonces no va a pasar nada, ¿sí? Exactamente, me apoyo del stack, me apoyo yo del link register y resuelvo este problema de tener llamadas de funciones anidadas, ¿verdad? Incluso lo habíamos comentado, pero todo tiene un límite, ¿verdad? Si me acabo el stack, pues ya llega un momento donde ya no voy a poder regresar, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo con las interrupciones. Cuando hace rutinas así como esas, Ajá. puede en algún punto regresar a una guardada en el stack, pero que no sea la última que guardó. Si el stack funciona bien y no lo he desbordado, no. O sea, siempre voy a regresar a la que debo de regresar. Pero, imagínate que ya me acabé el stack, pero yo todavía le dije, no, pues, push, pues yo voy a tratar de escribir, y probablemente escriba en la última dirección de memoria que pueda escribir, probablemente cuando no me cause un error ahí catastrófico, ¿sí? Pero si lo logro hacer, voy a sobreescribir, y si sobreescribo, pues voy a poder regresar de esa función, pero ya de ahí voy a regresarme, en lugar de regresar a la que debía regresar, voy a regresar a una anterior, y voy a dejar una función sin terminar, ¿sí? ¿Estamos? Normalmente esto en Windows son las pantallitas azules, ¿verdad? ¿Sabes qué? Algo sucedió, ya me perdí, no sabía dónde estaba, hubo una violación en el stack, una violación en el segmento, ya no sé qué estamos haciendo aquí, mejor me apago, ¿sí? O me reinicio, ¿verdad? En el mejor de los casos. ¿Cómo ven? Todo tiene sentido, ¿verdad? Ahora, pues reiníciala. ¿Sí? Ok. ¿Cómo le paso parámetros a una función? ¿Sí? Un programa puedo llamar una subrutina, pero muchas veces, dependiendo de los datos de esta subrutina, va a ser el resultado que nosotros vamos a estar operando. Simplemente, por ejemplo, la suma, ¿no? Este intercambio de información de y hacia la subrutina se conoce como paso de parámetros, ¿sí? Creo que algunos de ustedes por ahí hablaron del paso por referencia, nos lo platican por ahí en de programación en C, el paso por referencia y el paso por valor. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Los computólogos de seguro, los electrónicos no sé. ¿Sí? ¿Se les platicaron del paso por referencia y el paso por valor? El paso por valor normalmente es el común, ¿verdad? Si tú nomás le pones ahí, pues este es un entero de A, y le pones el valor y se pasa justamente el valor. ¿Sí? Se pasa justamente una copia del valor que hay ahí. Cuando yo lo paso por referencia, lo que le paso no es el valor, es la dirección de memoria. De tal manera que yo estoy trabajando directamente con la localidad de memoria que tiene los datos. Mientras que en el paso por valor, le paso el valor y él se hace todas las operaciones y si modifica o algo, no pasa nada, ¿verdad? Porque la dirección está bien resguardada. Pero cuando yo le paso la referencia, todas las operaciones o las modificaciones que yo pueda hacer a esa variable se hacen sobre la localidad de memoria. Y hay veces que no hay de otra. Por ejemplo, si yo le quiero hacer una función que sume dos vectores, pues le tengo que pasar las referencias de los inicios de los vectores, ¿verdad? No le puedo pasar todos los valores del vector porque no sé ni de qué tamaño van a ser los vectores, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Todo bien? Los parámetros normalmente se pasan en registros. Esto es simple, pero está limitado a la cantidad de registros que tengo disponibles. Sobre todo si nada más me prestaron 8, ¿verdad? Entonces imagínense, yo de repente le pongo A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya me acabé los registros. ¿Sí? ¿Cómo le harían en este caso? Una alternativa es el viejo y conocido stack. ¿Sí? O sea, lo que no pueda pasárselo directamente en registros, pues ahí está el stack, compadre. Y ahí sácale todos los que ocupes, ¿verdad? Si te digo que son 100, pues ahí en el stack deben de estar los 100. ¿Sí? Obvio, en sistemas embebidos eso no va a suceder porque el stack son más pequeños que una computadora de estas, ¿verdad? Una computadora de estas, el stack, pues prácticamente lo podemos hacer del tamaño que querramos.
Entonces, pues justamente tenemos un mentado frame del stack o un cuadrito del stack que me dice, bueno, nada más para no perdernos, ¿sí? Justamente de dónde a dónde va mi stack. Y tengo mi stack pointer que me dice justamente en dónde estoy, o tengo el último dato que metí, y tengo el frame pointer que me dice justamente, mira, de aquí a acá es lo último que metiste, ¿verdad? O sea, todo esto significa los registros o los valores que vas a utilizar en tu función. Más para allá hay otras cosas, pero eso ya no te incumbe, compadre. Eso ya no es tuyo. Tú ya no le muevas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, normalmente esto lo podemos utilizar a través de otros registros. ¿Sí? Les digo, por ejemplo, en nuestro caso no tenemos ese tipo de registro, ¿verdad? No vamos a permitir tanta monería. ¿Sí? En el ARM lo vamos a tener. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos ARM. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta?